El protestante. Detengamos la guerra y busquemos la paz. Muchos verán con agrado las palabras del Papa León XIV. Yo estoy de acuerdo que la guerra termine, pero la realidad es otra. Todo esto tiene que suceder. Pero este papá puede hablar de guerra cuando la misma Iglesia Católica pedía guerra. Hay una frase muy interesante que dice así: aquellos que no pueden recordar la historia están condenados a repetirla. George Santayana. ¿Puede este papa hablar de paz? Recordemos que según la profecía bíblica, la ramera tendrá gran poder político, económico, militar y educativo, y perseguirá y matará a los verdaderos creyentes en Cristo. ¿El Papa olvidó la historia? Yo no. ¿Se acuerdan que el 22 de agosto de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé? Este debía ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia astutamente había arreglado el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, el máximo líder protestante. Hubo un gran banquete y mucha celebración. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza y al mismo tiempo a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana. Luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales, y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles, hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. El Papa puede hablar de paz. Cuando el mismo 22 de octubre la matanza de San Bartolomé pasó esto mismo. Mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río, hasta que éste parecía una corriente de sangre. Su ira infernal era tal que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París, la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas entonces. Muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. En 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaron actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana, muy temprano, los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia. Mataron a todos, desde niños hasta ancianos. Ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. En muchos casos, lo que menos temían era la muerte. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura. Luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los árboles, y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselos a los perros como alimento. Lo que acaba de escuchar está documentado y son hechos históricos reales. Se encuentra en Libro de los Mártires, de Fox. Deseo que se dé cuenta de que estos 2 asaltos criminales del Vaticano contra los cristianos de Francia e Irlanda siguieron un plan similar. Antes de cada ataque hubo un tiempo de reconciliación, cuando los católicos romanos actuaban amigables y cariñosos, y en ambos casos los cristianos sintieron un alivio tal que se confiaron, bajaron la guardia y dieron por sentado que el Vaticano había cambiado. Este fue su error fatal y les costó la vida. Mi oración es que usted no olvide la historia, pues repetirá. Entonces, ¿de qué paz me quiere hablar este Papa? Si ellos mismos mataron a más de 168 millones de cristianos. Escuchemos la carta de Harry Truman,
enviada al Papa Pío XI, llamado Pacelli. Escuchemos la carta que le envió ese presidente en aquellos tiempos y pienso que también se puede aplicar al Papa León XIV. Estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente Señor Truman, no puedo dirigirme a usted, como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros, en los Estados Unidos de América, consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted, simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted, ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Louis Mountfort, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más. Desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado, la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como UD, y el Papa Pío XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, el fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote y como diplomático de la Iglesia, para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa, que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano, firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorase el complot de Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que UD, durante esos años, era el hombre informado del Reich. Después de la firma del concordato por UD y por von Papen y de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, von Papen, que logró escapar de Nuremberg, se jactaba en la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica
los altos principios del papado. Vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schuster, de Milán, proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa, para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto, sigue Ud, llamando a su iglesia la Iglesia de Dios, y pretende que yo, como jefe de un Estado civil, le admita a Ud. Como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América, Ud habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes a una muerte horrible, que sobre los cadáveres de Hitler y de Mussolini terminemos la lucha que aquellos empezaron con ayuda suya y a quienes nosotros derrotamos. Sí, Estados Unidos de América desean la paz, pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros, o la Inglaterra protestante, nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que Udimos está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo, si conviniese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Atentamente, Harry S. Truman. Si ustedes olvidaron la historia y apoyan a este papa, no son la solución al problema, sino el problema. Me viene en la mente una cita bíblica que quiero compartirles, y dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Lo que quiere decir estas palabras llenas de sabidurías es que tú puedes ladrar o ser un perro mudo. Es cierto que una sola ave no hace invierno sola, pero recuerda que hace más bulla una ave sola que un montón de callados. Nos vemos en otro video, y si eres protestante, suscríbete a mi canal.